Me dijeron viejo decrépito, en la puerta misma de mi propio terreno, con los papeles en la mano, y el sol de mediodía pegándome en la nuca como si también él quisiera empujarme fuera de aquí. Y por un segundo me ardió la cara no de vergüenza, sino de rabia contenida, la de quien ha pasado toda la vida agachando el lomo y ahora le quieren borrar el nombre de la tierra con un sello torcido. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar, porque no vengo a pedir lástima sino a contar la verdad como la aprendí a golpes. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, que uno se siente menos solo cuando sabe por dónde le camina la voz. Yo nací entre maizales, con olor a leña húmeda y café de olla, y aprendí temprano que el pan se gana con las manos, no con la lengua. Por eso fui albañil primero, carpintero después, y cuando el tiempo apretó, salí a sembrar en el pedazo de campo que conseguí a punta de madrugadas, un terreno chico a la orilla del camino, cerca de un arroyo que en agosto se hace trizas, pero que en los meses de lluvia baja cantando y deja el suelo negro como promesa. No fue herencia, fue paciencia. Guardé peso sobre peso, rechacé antojos, levanté paredes ajenas mientras soñaba con la mía, y cuando por fin pude, pagué en cuotas que parecían eternas una franja de tierra con nopales tercos y piedras como huesos de gigante. La medí con cinta prestada, la cercé con poste y alambre y planté un fresno en la esquina para que me hiciera sombra de abuelo cuando llegaran los años. No te miento, a ese pedazo lo quise como a un hijo, porque allí enterré a mi perra vieja. Allí le recé a la Virgencita cuando mi Mercedes se enfermó. Allí enseñé a mis muchachos a enderezar clavos y a no escupir al suelo del vecino. Allí asé carne los domingos. Allí me bebí mis tristezas mirando el atardecer teñir de naranja los cerros. Y cada vez que el pueblo celebraba la fiesta patronal, yo llevaba a la procesión una vela grande por los vivos y otra chiquita por los que se habían ido, y regresaba tarde con las orquestas rebotando en la calle y una bolsa de pan dulce para el desayuno del día siguiente. En ese mismo pueblo me gané el apodo de Don Lalo, que no suena a licenciado, ni falta que le hace, porque a un hombre lo sostiene su palabra y su espalda derecha, no el título enmarcado. Con los años aprendí también a callar cuando convenía. Yo serví en uniforme en tiempos revueltos. Nada de heroísmo de cartel, ni fotos para colgar atrás del escritorio. Apenas el deber cumplido y cicatrices que no se ven. De esos días me quedaron amigos que el destino sembró a lo largo del mapa como balizas de madrugada. Hombres con la misma escuela de apretar la quijada y no retroceder. Cada quien siguió su rumbo. Uno se metió a leyes, otro se hizo periodista, aquel se quedó en filas. Y yo me volví al barro y a la madera, a la casa y al terreno, al abrazo de los nietos que llegaron tarde pero a tiempo, para enseñarme que la risa cura lo que la medicina no alcanza. De ellos no hablaba yo en el pueblo, no por secreto sino por pudor, porque uno no anda diciendo a quién puede llamar cuando truena el primer relámpago. El lunes de la desgracia amaneció con olor a lluvia vieja y papeleo, de esos días que traen zumbido de moscas y trámite. Me habían citado en la oficina del catastro municipal para revisión de linderos. Así decía el papelillo con sello azul. Y yo, que conozco los humores del ayuntamiento como quien conoce el capricho de un burro, me presenté con los recibos de agua, los planos firmados hace muchas décadas, las cuotas de predial al día, el croquis que yo mismo dibujé con regla y paciencia, todo en una carpeta de plástico que ya se había vuelto parte de mi brazo. A la entrada me topé con jóvenes que no levantaban la vista del celular, un ventilador que hacía más ruido que viento, y una virgen chiquita en una repisa, con su mantelito de encaje amarillo por el polvo. Pedí la palabra como se pide turno en la panadería, sin codazos y con respeto, y así me planté frente a un escritorio donde me esperaba un muchacho de camisa entallada, fragancia fuerte y sonrisa sin raíz. Me dijo que había observaciones, que el mapa nuevo traía actualizaciones, que mi arroyo ahora era zona federal, y que el trazo de la calle corría 2 metros hacia adentro, justo por mi cercado, y que, en resumen, yo debía aceptar el reajuste para facilitar la modernización del municipio. Me habló de progreso con palabras planchadas, como si la modernidad fuera un tren que solo admite pasajeros delgados de conciencia. Yo asentí. Pedí ver las actualizaciones,
y cuando me mostraron un papel sin firma de ingeniero y con sellos que parecían recién salidos del horno, pregunté por el director. Me hicieron esperar. Y en esa espera, conocí al que luego sería mi verdugo de escritorio. Un funcionario de traje claro, reloj ancho, mirada de quien cuenta billetes en la cabeza, que me recibió con condescendencia de maestro aburrido, y antes de sentarse, soltó lo que hasta hoy me arde como sal en carne viva. No haga corajes, viejo decrépito. Colabore con el cambio y todo será más fácil. Ahí no me exploté, porque un hombre aprende que la rabia suelta no clava el clavo derecho. Me humedecí los labios, invoqué a mi Mercedes para que me templara el pulso, y le dije que mi terreno tenía medidas antiguas pero legales, que el arroyo no era excusa para arrancar alambre y que yo estaba dispuesto a escuchar si me hablaban con documentos, no con amenazas. Él chasqueó la lengua, hizo un gesto a un asistente para que trajera otra carpeta y anunció, con voz de notario de feria, que había reportes de que la cerca invadía un área de interés público y que, en consecuencia, se iniciaría un proceso administrativo de recuperación. La palabra recuperación se me quedó hecha espina. ¿Recuperar? ¿Qué? Si yo nunca le quité nada a nadie. Si lo único que hice fue ponerle nombre a un pedazo que era de nadie y volverlo de todos con trabajo, cosecha, sombra y vida. Salí de esa oficina con el piso moviéndose como canoa en río crecido, y afuera el pueblo seguía su ritmo de lunes, los tamales humeando en la esquina, el voceador cantando la nota roja, los niños con mochila gigante como si cargaran el mundo, y yo, con mi carpeta apretada contra el pecho, caminé hasta la parroquia y me senté en la banca de siempre, debajo del Cristo que me ha visto en mis derrotas y en mis alegrías, y allí me quedé largo rato, contando mi respiración como quien cuenta granos de maíz, hasta que me acordé de algo que había prometido no olvidar. Uno no está viejo, mientras todavía puede alzar el teléfono y pedir un consejo. Encendí el aparato con manos que ya no son de joven pero todavía son firmes, y marqué un número que no usaba desde hacía demasiados años, un número que lleva en su tono el eco de una marcha y el olor a lona mojada. Cuando contestaron, mi voz salió baja, pero no temblorosa. Hermano, soy Lalo. Parece que empezó la tormenta. Y del otro lado, tras un silencio corto, me respondieron con esa calma que precede al trueno. Dime dónde estás, y no cuelgues. La voz del otro lado era la de Mateo, a quien no veía desde hacía más de 20 años, y sin embargo la reconocí como si hubiéramos compartido la guardia apenas ayer. Tenía ese tono grave de los que saben escuchar antes de hablar, y me hizo cerrar los ojos porque de pronto me vi joven, con el uniforme sudado, el fusil colgado, y la certeza de que ninguno de nosotros estaba solo mientras hubiera alguien dispuesto a cubrirte la espalda. Le conté lo justo. No me extendí. Apenas que había un funcionario queriendo moverme la cerca como quien mueve una ficha de ajedrez y que ya me había insultado llamándome viejo decrépito en mi propia cara. Del otro lado, escuché un resoplido y luego un silencio cargado de decisiones. No te preocupes, Lalo. No te van a sacar ni un metro sin que lo peleemos. Y no me refiero a peleas de machete, sino de las que dejan huella. Dame unas horas y hablamos. Colgué y sentí que la plaza se llenaba de ecos de tiempos pasados, como si mis compañeros marcharan conmigo aunque solo fueran recuerdos. Esa tarde regresé al terreno con un cansancio distinto, no físico sino de alma, y me senté bajo el fresno que planté de joven. El aire olía a tierra húmeda porque había llovido un rato, y los gallos de un vecino cantaban como si fuera a amanecer de nuevo. Pasé la mano por la corteza áspera del árbol y recordé a Mercedes llevándome un jarro de agua fresca mientras yo clavaba los primeros postes. Recuerdo tan vivo que hasta sentí el sabor metálico del sudor mezclado con el maíz que tostábamos en brasero. Me pregunté qué diría ella si viera a su Lalo de 70 y tantos años todavía peleando por el mismo pedazo de tierra, y me respondí que sonreiría de lado, como cuando yo volvía derrotado de la obra, y ella me ponía un taco caliente en la mano sin decir nada, porque el amor también se demuestra en silencios. Al día siguiente llegaron al pueblo 2 camionetas blancas, de esas con vidrios oscuros que levantan polvo en el camino y hacen voltear a todos los vecinos. Era martes de tianguis, y la gente se apartó como quien ve pasar un cortejo extraño. De una bajó Mateo,
con el cabello ya blanco pero el paso firme, acompañado de un joven trajeado que me presentó como licenciado Arizmendi, abogado de renombre en la capital, y para sorpresa mía, hijo de otro de nuestros viejos compañeros de armas. Del segundo vehículo bajó una mujer delgada, pelo corto, grabadora en mano, que me abrazó antes de decir su nombre. Clara, la periodista que tantas veces habíamos visto pelear con palabras en tiempos de dictados y censura, ahora con mirada más afilada que nunca. No alcancé a reaccionar cuando ya estaban todos sentados bajo mi fresno, desplegando carpetas, encendiendo grabadoras, revisando títulos amarillentos, mientras los vecinos miraban desde las bardas con curiosidad creciente. Mateo me preguntó si tenía los papeles originales, y yo los saqué de la caja de lata donde los guardo desde que Mercedes y yo terminamos de pagar el terreno. Arizmendi los tomó con cuidado, los leyó y luego me miró serio. Don Eduardo, aquí no hay duda. Este terreno es suyo de punta a punta. No pueden quitarle nada sin cometer delito. Clara anotaba cada palabra, levantando de vez en cuando la vista para observar la cerca, el arroyo, las casas cercanas. Esto es un abuso clásico de municipio chico con funcionarios ambiciosos, y vamos a exhibirlo, dijo con voz clara que resonó hasta la calle. Yo no sabía si sentir alivio o miedo, porque el que camina mucho entre pasillos de oficinas sabe que un burócrata herido suele ser más venenoso que un alacrán. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo que yo mismo coloqué con tejas hace más de 40 años, pensando en lo que se venía. ¿Y si el funcionario tenía más poder del que imaginábamos? ¿Y si mis compañeros, por ayudarme, se metían en una tormenta de la que después no pudieran salir? El croar de las ranas en el arroyo me acompañó hasta la madrugada, cuando por fin me levanté y encendí el fogón para calentar un café de olla. Mientras el agua hervía y el olor a canela llenaba la cocina, me juré que no iba a dejar que me empujaran como a un perro callejero. Si tenía que resistir, resistiría. Me bebí el café de un trago, sentí el ardor bajar por la garganta y entendí que la pelea apenas estaba empezando. Al amanecer del miércoles, mientras los gallos aún afinaban sus gargantas, escuché pasos firmes en el empedrado. Era Clara con una cámara colgada al cuello, y detrás venían Mateo y el licenciado. «Hoy vamos al municipio», dijo ella sin rodeos, «y no vamos a ir solos. Ya invité a varios vecinos que quieren acompañar». Salí con ellos, con el corazón golpeando como tambor de procesión, y al doblar la esquina vi que ya éramos más de 20, hombres y mujeres del barrio, algunos con sombrero de palma, otros con canastas del mercado, todos decididos a caminar juntos. Y entonces, por primera vez en muchos años, sentí que no estaba peleando solo, que mi terreno no era solo mío, que la dignidad de un viejo también podía ser la dignidad de un pueblo entero. Al llegar frente al edificio del municipio, el aire se puso pesado como antes de tormenta. Las campanas de la iglesia habían dado las 8 y el mercado todavía olía a frutas recién cortadas. Pero allí, en la explanada, el ambiente era distinto, una mezcla de tensión y murmullo que hacía eco entre las paredes descascaradas. El funcionario de traje claro, el mismo que me llamó viejo decrépito, salió escoltado por 2 asistentes con carpetas y se topó con la procesión de vecinos que nos acompañaba. Nos miró con una sonrisa torcida, esa que no llega a los ojos, y dijo en voz alta para que todos oyeran: «Ah, así que el señor trajo porra, pues con porra o sin porra la ley se cumple». Yo apreté los dientes, pero fue Clara quien dio un paso adelante, levantando su grabadora como si fuera un arma. La ley se cumple, sí, pero no la corrupción, y menos cuando pretende despojar a un ciudadano con papeles en regla. Estoy transmitiendo en vivo. Esa frase corrió entre la gente como chispa en pasto seco, y los murmullos se transformaron en aplausos. El licenciado Arizmendi pidió audiencia formal, mostrando credenciales que hicieron palidecer a más de un burócrata. Mateo, con su porte sereno, se plantó a mi lado como si estuviera de guardia, y yo sentí un calor en el pecho que hacía tiempo no sentía, la certeza de que mis viejos hermanos de armas no me iban a dejar caer. Nos hicieron pasar a la oficina grande, con ventiladores que giraban perezosos y un retrato del presidente colgado torcido en la pared. Allí, el funcionario intentó imponer su voz, recitando artículos a medias,
torciendo términos legales como quien amasa barro. Pero Arizmendi lo frenó de inmediato, con documentos originales, con citas claras, con la fuerza tranquila de quien sabe que la verdad tiene peso propio. Yo observaba, con las manos sobre la carpeta de mis papeles, y cada vez que el funcionario intentaba levantarse, Clara apuntaba su cámara, y el hombre volvía a hundirse en la silla como si lo clavaran. «Señor», dijo Mateo finalmente, rompiendo el silencio como martillo en yunque, «conozco bien lo que significa defender la tierra. La he defendido con estas manos en circunstancias más duras que esta oficina. Le aconsejo que no insista en un error que puede costarle más de lo que imagina». El funcionario tragó saliva, y por un segundo vi en sus ojos el reflejo del miedo, ese miedo que tienen los que nunca han sabido lo que es luchar por algo real. Pero enseguida se repuso, chasqueó la lengua y soltó: «Esto se arregla con dinero, viejo. ¿Cuánto quiere por su terrenito? Nosotros sabemos cómo repartir el pastel». El insulto volvió a golpearme como piedra, pero esta vez no me callé. Me levanté despacio, apoyando las manos en la mesa, y con voz baja pero firme respondí: «Mi tierra no está en venta, ni por usted ni por nadie. Aquí está mi vida, aquí está la sombra de mi mujer, aquí están mis recuerdos, y si cree que me va a arrancar todo eso con un cheque, es que no entiende lo que vale la dignidad de un hombre». Los vecinos que nos acompañaban escucharon desde la puerta, y la ovación que estalló después llenó el pasillo, subió las escaleras y salió hasta la plaza. El funcionario intentó ordenar que desalojaran el edificio, pero ya era tarde. Clara transmitía en vivo, los nombres y las caras quedaban grabados, y el rumor en el pueblo crecía como río desbordado. Esa tarde, al regresar a mi casa, el fresno parecía más grande que nunca, y por primera vez en mucho tiempo me sentí fuerte. No porque hubiera ganado nada todavía, sino porque ya no tenía miedo de perder. Y mientras la noche caía lenta sobre el arroyo, supe que aquella batalla apenas empezaba, y que cada paso de resistencia iba a costar, pero también a enseñarme hasta dónde podía llegar un viejo cuando lo empujaban demasiado cerca del abismo. Esa noche el pueblo entero parecía un hormiguero agitado. Las vecinas que vendían tamales comentaban lo sucedido en la plaza. Los hombres en la cantina golpeaban la mesa diciendo que ya era hora de ponerle freno a tanto abuso, y los jóvenes grababan videos con sus celulares que luego corrían de mano en mano. Yo me quedé sentado bajo el fresno, mirando cómo las luciérnagas encendían su pequeño fuego en la oscuridad, y sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad para demostrar que la vejez no es derrota, sino memoria convertida en fuerza. Mercedes me vino al recuerdo, con su voz pausada que siempre me decía: «Lalo, no te dejes», y yo apreté los labios con un nudo en la garganta, jurando que no daría un paso atrás. Al día siguiente, mientras yo barría la entrada del terreno, se presentó un hombre alto, de sombrero ancho y botas recién boleadas. Traía un portafolio negro y hablaba con tono calculado. «Don Eduardo», me dijo, «vengo en nombre del municipio a ofrecerle una salida amistosa. Usted sabe que no conviene enfrentarse a la autoridad. Es mejor llegar a un arreglo, vender su terreno, recibir una buena compensación y evitarse disgustos. Mire que ya tiene edad para descansar, no para andar en pleitos». Cada palabra me caía como plomo en el estómago, pero no lo interrumpí. Lo dejé terminar, y cuando cerró su discurso con una sonrisa aceitosa, lo miré de frente y le respondí: «Joven, descanso tendré cuando me muera, pero hoy todavía tengo voz y manos, y no voy a vender lo que construí con toda una vida. Dígale a quien lo mandó que mi tierra no está en negociación». El hombre se incomodó, guardó sus papeles sin insistir y se alejó rápido, pero yo supe que volverían, porque la ambición nunca se retira a la primera. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Era Clara. «Don Eduardo, su historia ya está circulando en la prensa digital. La gente está indignada. Lo llaman ejemplo de dignidad, y quieren venir a entrevistarlo». Yo me quedé en silencio, no porque me diera miedo, sino porque nunca imaginé que un viejo de manos callosas y ropa gastada pudiera convertirse en noticia. «Que vengan», dije finalmente. «No tengo nada que ocultar». A la hora de la cena llegaron dos jóvenes reporteros con cámaras,
Me preguntaron cómo había empezado todo, qué significaba para mí ese terreno, y yo les hablé como sé hablar, sin adornos, recordando cada sacrificio, cada día de trabajo, cada noche en vela para pagar las cuotas. Les conté que ese pedazo de tierra era mi testamento vivo, que allí se resumía mi historia. Me escucharon atentos, grabaron todo y se fueron agradecidos, prometiendo publicar la nota al día siguiente. Pero no todo fueron aplausos. Esa misma noche, cuando la calle estaba vacía y el silencio del arroyo era lo único que se escuchaba, apareció pintado en la barda de mi terreno un letrero con aerosol rojo. Viejo necio, no sabes con quién te metes. Lo vi al amanecer, todavía húmedo, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No me sorprendió. Los cobardes siempre atacan de noche, cuando creen que nadie los ve. Me acerqué, pasé la mano sobre la pintura fresca y respiré hondo. No lo borré. Decidí dejarlo ahí, como prueba de que la pelea era real y no un capricho, porque en ese insulto estaba escrita la confirmación de que yo estaba molestando a alguien poderoso. Y lejos de debilitarme, eso me dio más fuerzas. Por la tarde vinieron Mateo y Arizmendi a verme. Revisaron la pintada, escucharon lo ocurrido y me dijeron que no estaba solo. Vamos a elevar esto más arriba, aseguró el abogado. No se trata solo de su terreno, don Eduardo. Se trata de frenar un patrón de corrupción que lleva años. Mateo me puso la mano en el hombro, como cuando compartíamos trincheras. Aguanta, hermano, que aquí apenas empieza la resistencia. Ellos creen que eres un viejo cansado, pero pronto descubrirán que todavía sabes pelear. Yo asentí en silencio, y mientras el sol se escondía detrás de los cerros, comprendí que lo que estaba en juego ya no era solo mi pedazo de tierra, sino la dignidad de todos los que alguna vez fueron tratados como estorbo por levantar la voz. El viernes amaneció con el repique de las campanas llamando a misa y el murmullo del mercado levantándose como un coro de voces conocidas. Yo estaba sentado en la banca de siempre, con mi carpeta de papeles apoyada en las rodillas, cuando Clara llegó con el periódico en la mano. «Don Eduardo, ya salió la nota», me dijo, y me mostró la portada. Mi cara arrugada, mi sombrero viejo y el título grande. Veterano defiende su tierra contra corrupción municipal. Sentí que las piernas me temblaban, no de miedo sino de un orgullo extraño, como si alguien hubiera puesto en letras lo que yo llevaba años guardando en el pecho. Los vecinos que entraban a misa se detuvieron a mirarme distinto, con respeto, y uno de ellos me estrechó la mano. «Ánimo, don Lalo, estamos con usted». Esa tarde, sin embargo, el ambiente se volvió turbio. 2 patrullas se estacionaron frente a mi terreno, y de ellas bajaron policías jóvenes, con cara de no entender muy bien por qué estaban allí. Uno de ellos me pidió de manera seca que les mostrara autorización para ocupar la franja junto al arroyo. Les entregué los papeles, pero ni los miraron. «Tenemos órdenes de revisar», dijeron, y comenzaron a caminar por mi terreno como si fueran dueños, pateando la tierra, tomando fotos con sus celulares. Yo los seguí en silencio, con los puños cerrados, hasta que apareció Mateo con paso firme, saludando apenas con un gesto militar. Les habló con voz grave, enseñó una credencial que guardaba en la cartera, y de pronto los muchachos se pusieron nerviosos. «Retírense», les dijo. «Aquí no hay nada ilegal. Y si insisten, tendrán que explicárselo a sus superiores». Los policías recogieron rápido sus cosas y se fueron sin mirar atrás. Yo respiré hondo, agradecido, pero también comprendí que el funcionario estaba decidido a intimidarme de cualquier forma. Al caer la noche, el pueblo entero parecía estar de mi lado. Vinieron comadres con cazuelas de frijoles, muchachos con guitarras, viejos amigos que no veía hacía años, todos diciendo lo mismo. «Don Lalo, esta tierra no se toca». Bajo el fresno encendimos una fogata pequeña y compartimos pan dulce, café de olla y canciones rancheras. Alguien dijo que aquello parecía una vigilia, y así fue. Nos quedamos hasta tarde, hablando de cómo cada familia había sufrido alguna injusticia, cómo el poder siempre buscaba aplastar al más débil. Yo escuchaba en silencio, mirando el fuego, y pensaba que quizás esta pelea no era solo mía, que de algún modo representaba a todos. Al día siguiente, sábado,
Me llegó un sobre sin remitente. Adentro había una hoja mecanografiada con letras torcidas. Retírate ahora, o atente a las consecuencias. No sentí miedo, sentí rabia. Caminé hasta la plaza, donde los vecinos estaban montando los puestos para la feria patronal, y mostré la carta a todos. Miren, dije, así trabajan los cobardes, escondiéndose detrás del papel. Los murmullos crecieron. La noticia se regó como pólvora, y más de uno me ofreció quedarse a dormir en mi terreno para acompañarme. Yo agradecí, pero respondí que no hacía falta, que no era justo poner en riesgo a nadie más. Sin embargo, esa noche, cuando ya me disponía a acostarme, escuché pasos afuera. Eran 3 jóvenes del barrio, con cobijas y termos de café. No se enoje, don Lalo, pero no lo vamos a dejar solo. Si quieren venir a molestar, que nos encuentren a todos. No supe qué contestar. Solo sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas y miré al cielo, murmurando un gracias a Mercedes, porque yo sabía que desde donde estuviera, ella también sonreía viendo que su viejo no estaba solo. Y mientras el fuego de la pequeña fogata iluminaba las caras decididas de aquellos muchachos, entendí que la batalla ya no era entre un funcionario y un viejo. Era entre la dignidad y la prepotencia. Y esa noche, al cerrar los ojos, supe que la resistencia apenas estaba comenzando, pero que ya no me pertenecía solo a mí. El domingo, día de fiesta patronal, el pueblo amaneció con cohetes tronando en el cielo y olor a barbacoa que salía de los patios. Las calles estaban llenas de puestos con papel picado, niños corriendo con globos y música de banda que se mezclaba con el repique de campanas. Yo caminé entre la gente con mi sombrero gastado, saludando a unos y a otros, sintiendo que cada palmada en la espalda era como un escudo nuevo contra la soledad. Pero también notaba miradas raras, hombres de traje que no eran del pueblo, que hablaban entre ellos y de vez en cuando me señalaban de lejos. No me dejé intimidar. Entré a la iglesia, encendí una vela por Mercedes y otra por mi madre, y al salir me encontré con Clara y Mateo, que me esperaban junto a la fuente. «Hoy no es día de callar», dijo Clara. «Hoy todo el pueblo está reunido, y es el momento de que escuchen su voz». Yo nunca fui hombre de discursos. Apenas sabía juntar palabras sencillas para dar las gracias, pero esa tarde me encontré en el kiosco de la plaza, con un micrófono en la mano y el corazón golpeándome como tambor. La gente se reunió alrededor, algunos curiosos, otros solidarios, y yo hablé como me salió. «Vecinos, no vengo a pedir favores ni a levantar pleitos. Vengo a defender lo que es justo. Este terreno que quieren quitarme no es solo mío. Es la historia de mi familia. Es el esfuerzo de toda una vida. Y si hoy me lo arrebatan, mañana irán por el de ustedes. No podemos permitir que la ambición nos deje sin raíces». Un silencio pesado llenó el aire, y luego, de pronto, estallaron los aplausos. No eran gritos de rabia. Eran palmas de acuerdo, de compromiso. Sentí un nudo en la garganta, pero también una fuerza que no había sentido en años. La fiesta siguió, pero ya no era igual. En cada esquina alguien me ofrecía un taco, un mezcal, un abrazo. Los mariachis tocaron Las Mañanitas, aunque no era mi cumpleaños, y un niño que no conocía se acercó con una flor amarilla arrancada del jardín de su casa. «Para que no lo saquen, abuelo». Yo la guardé en el bolsillo de mi camisa y todavía puedo sentir su olor sencillo y fresco. Esa noche, bajo el fresno, la vigilia fue más grande que nunca. Vinieron familias enteras, trajeron guitarras, rezos que mezclaban el Padre Nuestro con canciones rancheras, y hasta el padre del pueblo se acercó a dar su bendición. «Don Eduardo», me dijo, «la dignidad también es un don de Dios, y defenderla nunca es pecado». Pero mientras todo esto pasaba, las sombras no se quedaban quietas. Al amanecer del lunes encontré la cerca de mi terreno cortada en un tramo, y las huellas frescas de botas que habían entrado durante la noche. No robaron nada, apenas arrancaron un par de estacas y dejaron todo revuelto, como para demostrar que podían hacerlo. Me arrodillé, toqué la tierra removida y cerré los ojos. No sentí miedo, sentí rabia vieja, la misma que me acompañó en los días de uniforme cuando defendíamos lo que parecía indefendible. Me levanté, llamé a Mateo y le dije: «Hermano,
Esto ya pasó de advertencia. Ahora quieren quebrar mi voluntad. Y él, con la voz tranquila que siempre tuvo, me respondió: entonces se equivocaron de hombre. Esa misma tarde, Arizmendi llegó con documentos nuevos, denuncias formales, firmas de vecinos, pruebas de las amenazas. Clara había enviado sus reportajes a medios nacionales, y pronto me dijeron que periodistas de la capital querían venir. Yo miraba todo eso crecer como un río desbordado, y en mi interior sentía la mezcla de miedo y esperanza, como cuando uno ve que se avecina tormenta pero también sabe que sin agua no crece el maíz. Esa noche me acosté tarde, escuchando a los grillos, y pensé que quizás Dios me estaba probando una vez más, no para que sufriera, sino para que entendiera que hasta los viejos tenemos derecho a levantar la frente y decir: hasta aquí. El martes amaneció con un aire extraño, pesado, como si el cielo mismo se hubiera enterado de que algo estaba por ocurrir. Apenas me estaba tomando mi café de olla cuando escuché el motor de una camioneta estacionarse frente a mi terreno. Salí con el sombrero bien puesto, y me encontré con el funcionario de traje claro, ese mismo que me llamó viejo decrépito. Venía acompañado de dos hombres robustos, con brazos como troncos y mirada de piedra. Se bajó despacio, sonriendo con esa altanería que tanto me hervía la sangre, y me dijo en tono burlón: ¿qué pasó, don Eduardo? ¿Ya recapacitó? Aún está a tiempo de evitarse problemas. Firme aquí, y le dejamos una buena suma. Si no, no respondo por lo que pase. Sentí que la rabia me subía por la garganta, pero no me moví. Solo levanté la vista y respondí despacio: usted no entiende nada. A mí me puede llamar como quiera, pero esta tierra no se vende, y menos a gente como usted. Aquí me van a enterrar, y si cree que con amenazas va a lograr algo, está muy equivocado. Los hombres que lo acompañaban dieron un paso hacia mí, pero en ese instante se escuchó el ruido de varias motos acercándose por la calle polvorienta. Eran jóvenes del barrio, los mismos que habían hecho guardia conmigo las noches anteriores. Se pararon frente a la reja, cruzando los brazos, y uno de ellos gritó: «Si quiere pleito, señor, aquí estamos todos». El funcionario se puso tenso, chasqueó la lengua y se subió de nuevo a la camioneta, dejando un remolino de polvo a su paso. Yo me quedé inmóvil unos segundos, mirando cómo se alejaban, y sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo, porque ya no estaba solo. Preocupación, porque comprendí que la pelea se estaba volviendo peligrosa. Esa tarde vinieron Clara y Mateo a revisar lo ocurrido. Clara tomó fotos de las huellas en la tierra, grabó testimonios de los muchachos, y Mateo, con su calma de soldado viejo, me dijo: «Lalo, cuando un enemigo empieza a mostrarse desesperado, es porque sabe que va perdiendo. Resiste un poco más, hermano». Esa noche, mientras en el pueblo la vida seguía con normalidad, los niños jugando a la pelota en la calle, las mujeres platicando en las puertas, el taquero asando carne que perfumaba el aire, yo me senté bajo el fresno y abrí mi caja de lata. Saqué no solo los papeles del terreno, sino también un sobre que guardaba desde hacía años, con cartas amarillentas y fotografías de mi tiempo en uniforme, junto a mis compañeros de armas. Pasé los dedos por esos rostros jóvenes, por las firmas de juramento que habíamos hecho en servilletas y cuadernos. Nunca dejaremos a un hermano solo. Me ardieron los ojos, porque comprendí que esa promesa no se había roto. A medianoche, cuando ya todos dormían, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contesté. «Don Eduardo», dijo una voz que no escuchaba desde hacía décadas. «Soy el general Rivas. Mateo me contó lo que está pasando. Usted no sabe la fuerza que tiene detrás. Aguante, que esta historia no va a terminar como ellos quieren». Me quedé sin palabras. Apenas alcancé a decir: «General». Pensé que ya nadie se acordaba de mí. Y él respondió: «Hermano, los viejos soldados nunca olvidamos. Prepárese, porque mañana va a empezar la verdadera batalla». Colgué el teléfono con la mano temblorosa, no de miedo, sino de emoción. Miré al fresno iluminado por la luna y sentí que Mercedes, desde donde estuviera, también estaba escuchando. Y en ese silencio profundo de la madrugada, entendí que mi lucha ya no era solo por un terreno. Era por demostrar que un viejo con dignidad todavía podía encender una llama capaz de alumbrar a todo un pueblo.
El miércoles amaneció con un murmullo distinto en el aire, como si las campanas de la iglesia repicaran más fuerte que de costumbre y el viento trajera noticias desde lejos. A media mañana llegaron 3 vehículos al pueblo. No camionetas sospechosas como las del funcionario, sino autos sobrios, con placas oficiales. De uno bajó el general Rivas, erguido a pesar de sus años, con uniforme impecable y mirada que imponía respeto. De otro descendió una mujer de traje oscuro y carpeta en mano, que se presentó como fiscal de distrito, enviada desde la capital. Y del tercero salió un hombre delgado con gafas, periodista reconocido en todo el país, que Clara había contactado la semana anterior. El pueblo se agolpó en la plaza como si fuera día de feria, y los murmullos crecieron. Todos sabían que algo grande estaba por pasar. Me llevaron al kiosco, el mismo donde días atrás yo había tomado el micrófono con voz temblorosa. Esta vez no estaba solo. A mi lado estaban Mateo, Arizmendi, Clara, el general, y esa fiscal que miraba todo con atención de halcón. La gente aplaudía, gritaba mi nombre, levantaba pancartas improvisadas con frases como «La tierra de Don Lalo no se toca». Yo miraba todo incrédulo, con un nudo en la garganta, recordando al hombre que apenas unas semanas antes barría en silencio su patio creyendo que su vejez sería de olvido. El funcionario llegó poco después, escoltado como si fuera autoridad máxima, con el mismo traje claro y su sonrisa de reptil. Pero esta vez no entró triunfante. La multitud lo recibió con silbidos y reclamos, y cuando intentó hablar, su voz se perdió entre gritos de «¡Corrupto!». Intentó calmarse, levantó los brazos, pero Clara ya lo estaba grabando de frente, y el periodista de la capital apuntaba su micrófono hacia la multitud. Fue la fiscal quien pidió silencio y abrió la carpeta que traía en las manos. «Aquí», dijo con voz firme, «consta la denuncia presentada por don Eduardo Ramírez, veterano de este país, respaldada por títulos de propiedad, originales, recibos de predial pagados durante más de 4 décadas, y pruebas de intentos de despojo e intimidación. Hemos iniciado una investigación formal por corrupción y abuso de autoridad». El funcionario palideció, buscó asiento, sudaba a pesar de la sombra del kiosco. El general Rivas dio un paso adelante, lo miró fijo y pronunció pocas palabras, cada una como piedra. «Usted se atrevió a insultar a un soldado de esta nación, a llamarlo decrépito mientras pretendía arrebatarle lo que levantó con sus manos. Sepa que no está solo. Sepa que detrás de este hombre estamos todos los que alguna vez juramos defender la justicia». Los aplausos estallaron como trueno, y yo, que apenas podía mantenerme en pie, sentí que la sangre me hervía como en mis 20 años. Ese día no se resolvió todo. No hubo milagro instantáneo. Pero lo que sí ocurrió fue más importante. El funcionario dejó de ser el dueño de la plaza. Su poder se resquebrajó frente a todos, y la gente vio con sus propios ojos que el miedo se podía vencer. Esa noche, al regresar a mi terreno, me senté bajo el fresno, escuché el murmullo del arroyo y pensé que quizá esa era la verdadera batalla que la vida me había reservado para la vejez. No pelear por mí solo, sino encender en otros el coraje de defender lo suyo. Y mientras el viento agitaba las hojas del árbol, comprendí que la tormenta apenas estaba alcanzando su punto más fuerte, y que lo que vendría después iba a decidir no solo mi destino, sino también el del pueblo entero. El jueves amaneció con un silencio raro, como si el pueblo entero contuviera la respiración. No hubo cohetes ni pregones, apenas el canto apagado de los gallos. Yo salí al patio temprano, con el corazón inquieto, y me encontré a 2 vecinos esperando en la entrada. «Don Lalo», me dijeron, «tenga cuidado. Dicen que el funcionario está furioso, que anoche se reunió con gente de fuera, y que no se va a dejar humillar». Agradecí el aviso, pero no me moví. Me senté bajo el fresno, ese árbol que ya era mi refugio, y esperé a que llegara lo que tuviera que llegar. A media mañana, 3 camionetas negras entraron levantando polvo por la calle principal. Se estacionaron frente a mi terreno y de ellas bajaron hombres robustos, con camisas abiertas y miradas duras. No eran policías, eran matones, de esos que se alquilan para intimidar. El funcionario venía detrás, con la cara desencajada, y gritó para que todos escucharan.
Hoy mismo se acaba esta farsa. Ese terreno pasa a manos del municipio por las buenas o por las malas. Yo me puse de pie, con la carpeta de papeles en la mano, y respondí despacio. Por las buenas, ya le dije que no. Por las malas, pues aquí me tiene. El silencio duró apenas un instante, porque en ese momento comenzaron a sonar las campanas de la iglesia, repicando con fuerza como si anunciaran una desgracia. Pero no era desgracia, era señal. Del otro extremo de la calle apareció un grupo de vecinos, mujeres con rebozo, hombres con sombrero, jóvenes con guitarras colgadas al hombro, todos caminando juntos hacia mi terreno. Al frente venía Clara con su cámara encendida, y junto a ella el periodista de la capital transmitiendo en vivo. Los matones se miraron entre sí, nerviosos, porque sabían que cualquier golpe quedaría grabado y visto por todo el país. Mateo llegó poco después, acompañado de 2 soldados retirados que habían sido nuestros compañeros de armas. No traían fusiles ni uniformes, apenas sus cuerpos viejos pero firmes, y su sola presencia hizo retroceder a los hombres contratados. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Mateo con voz que no admitía réplica. El funcionario intentó hablar de ordenanzas y autorizaciones, pero la fiscal de distrito, que también había llegado, le mostró un papel sellado. Suspensión inmediata de cualquier acción sobre mi terreno hasta que concluyera la investigación. Los aplausos de la multitud retumbaron como disparos de alegría, y por primera vez vi al funcionario titubear, mordiéndose los labios. Yo miraba todo en silencio, con las manos apretadas sobre mi carpeta, y sentía que las piernas apenas me sostenían. No era miedo, era emoción pura, porque comprendí que ya no era yo contra él, era un pueblo entero contra la prepotencia. El fresno, el arroyo, las piedras que cargué en mi juventud, todo parecía susurrar a la vez. Resiste, Lalo, que la victoria se está cocinando. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de los cerros y el aire trajo olor a leña y pan recién hecho, me senté de nuevo bajo el árbol y cerré los ojos. Sentí que la tormenta estaba en su punto más bravo, pero también que la dignidad, una vez despertada, no se deja apagar tan fácil. Y allí, en medio de la oscuridad, entendí que lo peor había pasado, pero lo decisivo estaba por venir. El viernes fue distinto. No hubo camionetas, no hubo amenazas en la madrugada. Apenas el canto normal de los pájaros y el rumor del arroyo, como si la naturaleza misma quisiera decirme que la tormenta empezaba a disiparse. Salí al patio con mi taza de café de olla, y por primera vez en semanas respiré hondo sin sentir un nudo en el pecho. Poco después llegó la fiscal con un sobre en la mano. Me lo entregó en silencio, y yo lo abrí despacio, con las manos temblorosas. Adentro estaba la resolución provisional. El terreno quedaba protegido legalmente, intocable hasta que terminara la investigación. Y en letras claras se leía que yo era el único propietario legítimo. Sentí que las lágrimas me nublaban la vista, no de tristeza, sino de alivio. Al mediodía, la plaza se llenó otra vez, pero ya no de gritos de enojo, sino de música, de guitarras, de risas. Los vecinos llegaron con cazuelas de mole, tortillas recién hechas, pan dulce y garrafones de agua fresca. Era como si el pueblo entero hubiera decidido que esa era nuestra victoria, no solo mía. Clara grababa todo. El periodista de la capital transmitía en directo, y la gente bailaba bajo el sol como si fuera feria patronal. Yo me quedé sentado en el kiosco, con el sombrero sobre las rodillas, mirando a mis nietos correr entre la multitud. Porque sí, esa tarde Patricia, mi nuera, había mandado a los niños con un recado. Su madre no quiso venir, pero los chicos quieren verlo. Cuando me abrazaron, sentí que la herida que más dolía empezaba a cerrarse. El funcionario no volvió a aparecer. Dicen que pidió licencia, otros que huyó a la capital buscando refugio. Poco me importó. Lo que me quedó grabado fue la última mirada que me lanzó cuando se retiró escoltado por los suyos. No era odio, era derrota. Y en ese gesto entendí que mi resistencia había tenido sentido. Que un viejo con manos temblorosas todavía podía poner de rodillas a la soberbia, no con violencia, sino con dignidad. Esa noche, bajo el fresno que había visto nacer toda esta historia,
Encendimos una fogata. Mateo me puso una mano en el hombro y me dijo: «Hermano, cumplimos la promesa. Nunca dejamos solo a un compañero». El general Rivas levantó un vaso de mezcal y brindó: «Por la tierra, por la memoria y por la dignidad que no envejece». Yo cerré los ojos un instante, recordando a Mercedes, y sentí que ella también sonreía en algún rincón del cielo. Hoy, mientras te cuento esto, ya no siento rencor, siento paz, porque aprendí que la edad no te convierte en inútil, te convierte en testigo de lo que vale la pena defender. Y entendí que un terreno no es solo tierra, es historia, es raíz, es herencia de valores. Ahora me levanto cada mañana a escuchar el canto del arroyo y a cuidar el fresno que ya da sombra a mis nietos. Y cada vez que lo miro, me digo a mí mismo que valió la pena resistir. Y entonces me pregunto, mirando el horizonte que tiñe de naranja los cerros, ¿qué es lo que de verdad hereda un hombre a su familia, las tierras que deja o la dignidad con la que defendió lo suyo?